Hola, ¿qué tal amigos? Gusto saludarlos. Seguimos estudiando la Biblia, la palabra de Dios. Recuerda que este canal titulado Estudiando la Biblia cada día está dedicado exclusivamente para esto. Es para el estudio de la palabra y para que nos reunamos cada día, sobre todo en las horas de la mañana, a estudiar un capítulo de la Biblia. De esa manera vamos avanzando, estudiando la Biblia en orden. Ya estamos en el libro de Hechos. Para hoy tendremos el capítulo 6. Hechos capítulo 6. Prepárate. Y la mejor manera de hacerlo es que le debemos dar allí a la manito, darle like. Esta es la manera de prepararnos para el estudio. Suscríbete si no lo has hecho y activa la campanita. Si hacemos esto, este video, este estudio de la Biblia será recomendado a otras personas. Y todos tú y yo queremos que otras personas también escuchen la palabra, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es la que da esperanza y salvación. Así que todos los que me escuchan ahora, quiero invitarlos para que sean evangelistas digitales, de tal manera que compartamos entonces estos contenidos con nuestros contactos. Muy bien, vamos entonces a leer de la palabra en Hechos capítulo 6. Allí dice: elección de los 7 diáconos. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir en las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en el ministerio de la palabra y la oración. Agradó la propuesta a toda la iglesia, dice el versículo 5, y se eligieron a 7 hombres. Entre ellos aparece allí, llenos del Espíritu Santo y de fe: Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía, Esteban también. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la palabra de Dios. Qué interesante. Miremos el contexto de lo que ocurre aquí. Aquella iglesia primitiva, aquella iglesia apostólica, estaba teniendo mucho éxito, crecía y crecía y crecía. Recuerda que tenían todas las cosas en común. Ayer decíamos que muchos eran expulsados de sus casas, perdían sus trabajos por seguir a Cristo Jesús en medio de esa hostilidad del Imperio Romano. Y entonces se presentó una situación, una discordia entre griegos y hebreos. Los hebreos eran judíos más inclinados a la cultura judía, allí de Palestina, de la tierra de Judea. Y los griegos también eran judíos, pero más inclinados a la cultura griega. Inclusive ellos, su lengua era la griega, porque ellos habían sido dispersos. Fueron los judíos de la diáspora, fueron esparcidos y por todo el Imperio Romano, y pues adquirieron mucho de la cultura griega y sobre todo la lengua griega. Y entonces ahora vemos aquí esta confrontación. Los hebreos consideraban a los helenistas, es decir, a los judíos de habla griega, como personas no espirituales, manchados por la cultura griega, y los helenistas consideraban a los hebreos como muy tradicionalistas. Así que vemos estas diferencias. Siempre esto nos lleva a pensar: mira, aquella iglesia tan pura, tan creciente, tan exitosa, llena del poder de Dios, del Espíritu Santo, con los discípulos al frente, tuvo problemas. Toda iglesia puede tener problemas, toda comunidad puede tener diferencias, y vemos que vino a propósito de tener una mezcla, ¿no?, de personas de diferentes lugares, con diferentes creencias, culturas, idiomas. Pero ambos grupos eran seguidores de Cristo, amaban a Jesús, y la iglesia creció mucho. Y a los judíos de habla griega, los que habían venido de otras partes, les pareció que los judíos estaban teniendo preferencia, y que las viudas de
los judíos de habla griega estaban siendo descuidadas, estaban siendo abandonadas, no estaban siendo bien atendidas. Quizás esto pudo ser simplemente un parecido, pero vino murmuración y Satanás estaba allí para provocar un conflicto dentro de la iglesia. Cualquier detalle, el enemigo de Dios, Satanás, está listo para aprovechar la circunstancia, amigos y amigas, y causar división. Puede ser en tu familia, puede ser en tu iglesia. Sí, si tú haces parte de una iglesia, quizás has visto que esto ha pasado. Pero en este momento hago un paréntesis para decirte, mira, no dejes que el enemigo entre, no permitas que a través de usted el enemigo encuentre cabida dentro de nuestras comunidades. Evitemos las murmuraciones y pongamos todos en las manos de Dios. Él tiene la sabiduría que nos dará para tomar mejores decisiones y tomar solución. El versículo 2 al 7, entonces vemos la propuesta sabia, lección de los diáconos. La palabra diácono es una palabra griega que traduce servidor. Eso traduce diácono, servidor. Y ellos nombraron a estos hombres para servir en las mesas, para atender todas estas cosas y administrar el sostenimiento y preservar de esa manera la unidad y el orden de la iglesia. Fue una decisión muy sabia y dice que luego de esto la iglesia siguió tranquila, siguió creciendo, siguió predicándose y la palabra del Señor, dice el versículo 7, crecía y se multiplicaba. Los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían. Qué lindo, ¿verdad? Siempre es importante recordar que el Señor ha tenido una iglesia. Algunas personas hoy han dicho, no es necesaria la iglesia, no son necesarias, las iglesias son un negocio. Pero si eso fuera así, entonces ¿por qué Jesús estableció una iglesia? ¿Por qué estamos leyendo aquí el libro de los Hechos que los discípulos que estuvieron al lado de Jesús conformaron una iglesia? ¿Por qué? Porque este es un asunto de voluntad divina. Además, Dios nos creó con esa disposición a vivir en comunión. Necesitamos la vida en comunidad. Y para el crecimiento espiritual es imposible lograrlo sin vida en comunidad. Queridos, esto está claro en la Escritura. Por eso ellos están allí en comunidad, compartían el pan y se reunían en las casas y en el templo, alabando y adorando al Dios eterno, porque esto hace parte de la vida. Somos seres humanos, necesitamos la vida social, la vida en comunidad para crecer, para perfeccionar nuestro carácter y ser como Jesús. Así que esto es un argumento fuerte que vemos aquí para hablar de iglesia como organización. Y mira que se nombraron cargos, estaban los discípulos, los apóstoles como pastores y allí los diáconos al servicio de la administración de otras actividades dentro de la iglesia. La iglesia debe estar organizada. Eso también es un fundamento en lo que estamos leyendo. Luego viene Esteban predicando y lo arrestan. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y de fe, dice aquí el registro, un hombre de Dios. Y lo llevaron a juicio, pero no podían resistir la sabiduría de Esteban. Predicaba con un conocimiento especial, lleno del Espíritu. El versículo 19 dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Qué lindo, cómo Esteban llegó a representar al Señor. Mira, en el juicio sobornaron a algunos para que dijeran cosas falsas en contra de Esteban, porque no podían resistir su mensaje y la gente era tocada porque Esteban tenía el Espíritu Santo y hasta en él veían a un ángel. Qué lindo que también hoy tú y yo nos acerquemos tanto a Jesús, tengamos tanta fidelidad y pidamos ser llenos del Espíritu Santo para que los que nos vean en nosotros no una persona común y corriente, sino alguien especial, alguien como un ángel, alguien como Jesús, que lleve siempre palabras de amor, que mire con amor, que trate con amor a los que le rodean. Qué bueno, escribe aquí debajo de este video, Señor, lléname de tu espíritu, lléname de la fe, así como Esteban, así como aquellos diáconos, dame el deseo de servir y de esa manera glorificar tu nombre hoy. Qué bueno, haz esta oración escrita
y afiánzate en el Señor. Muy bien, ha llegado el momento de despedirnos. Si alguno no le ha dado allí a la manito, por favor dale para que este video se recomiende para otras personas. Y vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra que nos enseña. Hemos aprendido hoy que siempre has tenido una iglesia, que nosotros necesitamos la iglesia, la comunión de los hermanos para crecer espiritualmente. Y gracias porque vemos que es tu voluntad que nos organicemos bien como iglesia para avanzar en el cumplimiento de la misión. Como Esteban, queremos ser llenos del Espíritu Santo y de fe para seguir adelante hoy como tus misioneros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar conectado a esta familia que estudia la Biblia cada día. Bendiciones.